Buenos días, bienvenidos a esta versión de los principios que vamos a explorar el día de hoy. Aquí está conmigo Laura Mesa y Alexandra Céspedes. Y el día de hoy vamos a hablar de los principios desde lo femenino. La razón por la que escogimos este tema, bueno, aparte de de que somos féminas las tres, es que hemos estado teniendo conversaciones muy interesantes acerca de la energía femenina y creo que en el mundo se están dando muchos cambios alrededor de no nada más cómo se ve, sino cómo se vive el ser mujer, ¿no? Y siendo que nosotros vivimos desde este entendimiento, pues algún tipo de revelación tenemos que haber tenido y tenemos que estar teniendo acerca de cómo se ve este entendimiento desde lo femenino o cómo se ve lo femenino desde este entendimiento, cómo se unen esas dos partes. Así que bienvenida Alexandra, bienvenida Laura. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Ah, ¿quién quiere empezar? ¿Yo? Laura me echó el Te, ruedo. te Laura damos me el echó el honor, te ruedo damos el honor. antes de empezar esta transmisión, así que va. Em, a mí me ha parecido muy interesante desde que empezó todo esto de la pandemia, el darme cuenta cómo las estructuras de poder tradicionales no podían con el problema, ¿no? No sabían cómo acatarlo, no sabían cómo empezar, siquiera empezar a mirarlo. Y de alguna manera las sociedades, los países, los esquemas políticos que sí estaban pudiendo lidiar con ello, pues todos estaban liderados por mujeres, ¿no? Teníamos a Finlandia, teníamos a Hong Kong, teníamos otros de los nórdicos, teníamos a Nueva Zelanda, y de alguna manera, pues todos estos sistemas están mucho más enfocados a entender los problemas y la solución de los problemas desde la comunidad, desde un aspecto completamente comunitario. Ahora, quiero dejar una cosa absolutamente clara antes de seguir, y es la siguiente. Femenino y masculino son dos palabras, nada más, pero son las palabras que utilizamos para referirnos a algo. Y desde mi reflexión al respecto, para poder tener esta conversación con ustedes el día de hoy, lo que me he dado cuenta es que a lo que nos referimos con eso son diferentes maneras en las que la energía se manifiesta en el mundo. Y entonces me he puesto a observar, porque normalmente, ¿no? O sea, tradicionalmente el divino femenino pues se entiende como este espacio de puro amor y de pura contención y de todas las cosas estas bonitas. Pero yo decía, bueno, pues no puede ser nada más eso, ¿no? Tiene que haber muchísimo poder en el divino femenino. Y entonces pues me puse a observar y bueno, las cosas que me he encontrado, ¿no? La destrucción con la que me he topado, ¿no? En las tradiciones de la India, por ejemplo. Pero una de las cosas que más me ha impactado dentro de esta observación de lo femenino desde los principios es la capacidad de generar vacíos. Todo alrededor nuestro se están generando vacíos que la naturaleza expresada masculinamente tiene que llenar por fuerza, ¿no? Entonces, las corrientes en el mar, las diferencias de presión en el aire que crea el viento, todo esto son vacíos que se crean y que de alguna manera están siendo llenados por la expresión masculina de la energía. Si estamos en el agua y caminamos hacia atrás, como que se crea este vacío, ¿no? En el agua que la impulsa lo que viene. Y, y bueno, bien dicen que la naturaleza aborrece el vacío,
Pero entonces resulta que el vacío es parte de la naturaleza, es una creación natural. Fisiológicamente, pues las mujeres somos un vacío que busca llenarse. Y entonces, reflexionando con esto, me puse a decir, bueno, cuando yo trabajo con empresas, ¿será que estoy creando vacíos para dejar entonces que su sabiduría los llene? Cuando estoy trabajando con algún cliente y le hago las preguntas adecuadas, estoy creando un vacío para que su sabiduría lo llene. Y me di cuenta de que a mí me gusta mucho, y algunos de ustedes lo saben, vivir con preguntas, vivir en modo pregunta. Me interesa más vivir en modo pregunta, encontrar las respuestas. Entonces, hay preguntas que me emocionan, ¿no? El día de hoy, más temprano, estaba trabajando con un cliente y llegamos a esta pregunta de cuál es la naturaleza de la necedad o de la perseverancia, como quieran verlo, ¿no? Si quieren verlo desde lo positivo. Pero ¿cuál es la naturaleza de eso? Y los dos nos quedamos en blanco y entonces hicimos el trato de quedarnos viviendo con esa pregunta unos días antes de entrar en la conversación. Pero lo que me doy cuenta es que inevitablemente, cuando yo me coloco en modo pregunta, la vida me contesta. Y la vida me contesta a través de revelaciones. Y entonces el ponernos en modo pregunta, el colocarnos en lo desconocido, es una expresión femenina de mi posibilidad. ¿Cómo ven? Me encanta. ¿Por qué? Me encanta porque hay como una contraposición hermosa y es, si por naturaleza somos ese vacío, si por naturaleza los seres humanos tenemos femenino y masculino, o sea, tenemos la posibilidad tanto de generar el vacío como de llenar ese vacío, porque el género femenino en general se considera tan distinto en tantos aspectos del masculino, porque al final yo no lo considero, o sea, yo siempre lo siento muy, muy a la par. Y cuando digo muy a la par, no quiere decir ni intelectualmente, ni moralmente, ni amorosamente, porque digamos, tanto hombres como mujeres tenemos la posibilidad de expresarnos ante diferentes situaciones con mayor o menor emotividad, con mayor o menor interés, independiente de que seamos mujeres y hombres. Pero generar ese vacío y generar ese vacío digamos, de pregunta, nos permite que la respuesta llegue de una manera natural. Y aquí soy mujer, 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 con todos los dichos que nos hemos dicho, digamos, culturalmente, perdón la redundancia, y más aquí, pues, en Occidente. Y es todo ese caso que le hacemos a ese ruido mental. Entonces, no nos permitimos dejar la pregunta reposando para que la respuesta llegue, sino que la fusilamos con una cantidad de respuestas que nos vamos creyendo en el camino. Y van interfiriendo en la naturaleza misma de la respuesta que está ahí, pero que no la vemos por la confusión que genera ese ruido. No quiero decir con esto que los hombres no tengan su ruido, pero sí está comprobado que, digamos, las mujeres, incluso en la palabra, decimos más del doble de palabras al día que los hombres.
por lo general, pues en promedio, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ahí sí hay algo como por indagar de más, qué es lo que nos hemos creído para hablar más, qué es lo que nos hemos creído para hacerle más caso a ese ruido mental. Como que me gustaría que fuéramos indagando en esta conversación para ver qué más nos logra surgir. Es interesante eso que dices, Laura. Sí siento que se le ha dado una connotación a lo femenino. Ajá. Hay una creencia, podemos decir, cultural, mal entendido que hemos venido, que viene desde, no es reciente, sino desde siglos atrás. Pero bien sabemos, como decían ustedes, realmente lo femenino es una de las dos energías complementarias del universo, de la creación. Y podríamos decir que muchas veces lo femenino ejerce en distintos momentos un grado de presión social que a veces recibimos esa presión que nos obligan al papel de mujer, ¿no? Entonces, sí, es interesante esto que estamos ahorita compartiendo. Creo que es una exploración bastante hermosa que nos puede llevar a algo más allá. ¿Qué tanto creen que el hecho de que nosotros hablemos tanto más o tengamos una aproximación al lenguaje diferente o a la posibilidad de expresarnos diferente sea aprendida, sea parte del condicionamiento o será real o será natural, ¿no? Interesante pregunta, Marina. Porque es que aquí es donde entramos al meollo del asunto, ¿no? O sea, los principios nos hablan de una sabiduría previa a lo personal que nos guía. Y luego está el condicionamiento, que es completamente impuesto, aprendido, autoimpuesto, como quieran llamarlo. Pero entonces, realmente, o sea, todas estas cualidades que llamamos femeninas, que están presentes en todos, ¿no? Igual que las masculinas, están presentes en todos, se desarrollan y se expresan más desde la sabiduría o desde el condicionamiento. ¿Es un pensamiento o no es un pensamiento? Porque yo sé que aquí el señor Pablo saltaría diciendo, es un pensamiento. Pero no lo sé. ¿O no, Pablo? ¿Qué dirías? No, pero espérame, porque sin embargo no habría hombres tan habladores y mujeres tan calladas. Ya estás. Entonces, Pablo, venga. No, no, está muy, muy, muy interesante todo lo que dijeron. Eh, Yendo del último, del final, creo que hay varias preguntas, Marina. Eh, yo creo, en primer lugar, que tú lo dijiste, lo femenino y lo masculino están presentes en los dos géneros, ¿no? Es decir, es más, yo creo que la integración de lo femenino y lo masculino, de eso se trata la realización de las personas. Es decir, no puede haber evolución sin la integración de ambos principios. Eso como un comentario, ¿no? Ahora, es interesante la pregunta que hiciste, qué es lo que, si es algo natural que viene, y yo agregaría una cosa más. Tú hablaste, bueno, la sabiduría esencial de la cual venimos y el condicionamiento, pero yo creo que hay en el medio de eso, hay cosas que traemos de nacimiento que tienen que ver, es un tema interesante para explorar, pero
una semilla de un árbol de naranjos va a dar naranjos, una semilla de un árbol de manzanos va a dar manzanas, no importa lo que pase. Y los seres humanos somos, cuando venimos, una semilla, más allá de la esencia, y tenemos una expresión que creo que el entender los principios nos va a permitir desarrollar la mejor expresión de esa semilla, los mejores frutos de ese árbol. Entonces, lo que estoy agregando es que no es solo condicionamiento, sino que traemos cosas. Traemos cosas cuando nacemos que están más allá de la sabiduría, que esa siempre está, ¿no? Y mira que hay una cosa muy hermosa en lo que tú dices, y es, digamos, la manzana, la semilla de manzana viene predestinada a generar el árbol de manzana y a tener manzanas. Y la de la pera, peras, y la de la uva, uvas. Sin embargo, la esencia de vida es la presencia en cada una de esas semillas. Sí. Y a veces la confundimos. O sea, confundimos el fruto con la presencia de vida, con la posibilidad de crecer y de que si una hoja se marchita sale otra y que si se poda se parte en dos y si se vuelve a podar en otras dos o tres. Se nos olvida esa posibilidad de vida que hay ahí detrás por creernos el género. Sí, el ejemplo de los frutos es un ejemplo extremo, ¿no? Simplemente para decir que nosotros traemos cosas con nosotros. Más allá de la esencia, traemos cosas. No, y me gusta. Y me Sí, gusta, sí, o sí. sea, lo Pero, que, lo que es bien bonito es que no nos olvidemos de la esencia. O sea, divino como yo, como mujer, o como hombre, o como transgénero, y todas las variedades que hay hoy en día, puedo expresar la vida desde este cuerpo y desde esta fisiología con la que me logro expresar humanamente. sí, solo una cosa más, porque no quiero hablar tanto, ¿no? Ya que nos está vedado a nuestro género hablar, por lo que veo. Entonces, no, pero ¿han pensado en las emociones como el manejo de las emociones como un punto de real diferencia entre la expresión masculina y la expresión femenina? Porque yo creo que ese tema es, a ver, el género masculino tiende a reprimir las emociones. Hablemos del llanto, por ejemplo, como un ejemplo, pero en general a reprimir las emociones. Y el género femenino no solo no lo reprime, sino que tiene una enorme expresión y una conciencia de las emociones todo el tiempo. Y ahí eso sí que impacta en el conocimiento de la esencia. Y creo que ahí lo femenino tiene ventajas. Eh, es interesante eso que dices, Pablo. Con todo esto de los principios, para mí ha sido interesante toda esta exploración. Yo pensaba fuertemente eso que acabas de decir, que las mujeres somos tal vez más amorosas, más emotivas, más emocionales, etcétera. Sin embargo, es interesante con todo este compartir que he hecho con personas, digamos, del entendimiento de los tres principios, ahí ha surgido lo que realmente somos todos, ¿no? Y siento como que tú tal vez lo acabas de apuntar, de que sí, tal vez al hombre le cuesta más expresarlo o piensa que si lo demuestra, el permitirse ser vulnerable, pues no es bueno para el hombre, ¿no? Volvemos a creencias y todo eso. Pero yo siento que el amor, el ser amoroso está en todos, y siento como que pues yo pensaría que no tenemos nada diferente a ese respecto, ¿no?
que quizás por creencias el hombre no se permite, ¿no? A veces expresar lo que realmente somos. Y nosotros nos abrimos, ¿no? Mucho de primera y esa parte no nos importa. No sé qué piensas, Marina o Laura. Me voy a regresar tantito a lo que estaban hablando primero entre Hugo Pablo y Laura y después voy a tocar esta parte, pero se van a unir, no se preocupen. Todo está bajo control. Bueno, lo primero es, sí, o sea, está la posibilidad de expresión, ¿no? Que es el proceso como tal, y está las posibilidades de expresión, que es la forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, sí, la semilla de naranjas va a dar naranjas. Imagínate qué susto plantar una naranja y que te salga una manzana. ¿No? Yo recuerdo un sueño que una vez tenía que, en mi sueño, yo estaba pintando. Y entonces ponía los óleos así en la paleta y agarraba amarillo y pintaba y pintaba azul, ¿no? Y era como, una desesperación, así cada color que tomaba pintaba de otra manera. Entonces, la angustia, la desesperación, el miedo, el susto, el no entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, hay por lo menos un orden aparente, ¿no? En el que así van las cosas. Pero como los principios mismos nos invitan a mirar el proceso y no el contenido. O sea, creo que el mirar el proceso te da el entendimiento profundo de la forma y la no forma y cómo se hace todo esto. Más allá de eso, qué delicia clavarse en la forma, ¿no? Y disfrutar una manzana versus una pera versus otra cosa. Y entonces creo que ahí hay una cosa importantísima, porque muchas veces en la exploración de los principios que nos dicen, no, piensen en el proceso, ¿no? No vean el contenido, se nos escapa la posibilidad de realmente darnos cuenta lo increíble que es vivir desde lo personal, lo increíble que es vivir desde el ego, ¿no? O sea, ¿por qué el ego? Todos podríamos estar iluminados. Sí, pero qué flojera sería si nada más existiera el amor y yo no pudiera enamorarme, ¿sabes? Y qué triste sería si nada más existiera la pérdida y yo no sintiera que yo estoy perdiendo. O sea, esa capacidad de valorar la forma, esa capacidad de valorar lo personal, me parece importantísima. Y creo que es una conversación que en muchos momentos de este entendimiento se nos escapa. Ahora, parte número 2. Antes de parte número 2, le vamos a pedir a Delia que por favor, eso, gracias, ya me entendió sin que nos hubiera que decirle nada. La delicia de lo personal, ¿no? Me acuerdo de la película esta de El ángel enamorado, basada en la trilogía de Wim Wenders de Las alas del deseo, en la que un ángel decide hacerse humano, ¿no? Para poder experimentar desde lo personal. Y la manera en la que ilustran eso en la película, que me parece genial, es una vez que se hace humano, puede ver el color. Una vez que se hace humano, siente hambre y puede probar las cosas y puede ver la diferencia entre la pera y la manzana y la naranja, ¿no? Pero lo interesante de esa película es que la razón por la que decide hacerse humano es porque se enamora, ¿ok? Entonces, chequen esto, aquí es donde entra la cuestión del tiempo en la ecuación. Se enamora en el momento en el que está en una sala de operación y la cirujano mira a través de él y dice, yo sé que estás aquí, y él se siente visto. Fíjense qué importante, porque para mí ese sentirse visto es la creación del yo, es el momento de creación del ego, no sé, ay caray, ya estoy yo. Ahora, después de eso se enamora, entra en todo un tema en el que tiene que decidir dar el salto, ¿no? Para poder volverse humano tiene que saltar desde arriba del edificio. Entonces, claro, tiene que decidir dar el salto y ves cómo se debate entre lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, cuando en realidad el salto ya fue dado, ya está experimentando desde lo personal, ya está enamorado, ya tiene deseo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de las cosas hasta que ya sucedieron. La conciencia
tiene que ver con esa presencia de darse cuenta de lo que ya es y abrirse a la posibilidad de lo que no es todavía. ¿Estamos? Ok, ahora sí, parte 2. La cuestión de la expresión de los sentimientos. Me encanta que hayas tocado en el llanto, Pablo. Porque sí, a los hombres no se les permite expresar el llanto o la ternura o la vulnerabilidad o así. Pero vamos a poner la contraparte. A las mujeres no se nos permite expresar el enojo. No se nos permite expresar la rabia. No se nos permite expresar el conflicto. No se nos permite ponernos en contra de. Se nos pide que fluyamos. Entonces, cada género tiene desde el condicionamiento pues ciertas limitantes, pero son nada más desde el condicionamiento, o sea, eso ahí sí aprendidísimo. ¿Qué pasa con la capacidad de expresar? Yo creo que la capacidad de expresar pues es pareja en todos lados, ¿no? ¿Qué pasa con Sid Banks cuando dice, me di cuenta de que no soy tímido, pero que creo que lo soy? O sea, la timidez es una incapacidad de expresar, pero la timidez, pues es condicionamiento, es un pensamiento. En cuestión de, o sea, en términos del proceso, la expresión es tan nuestra como de cualquier otro, es tan tuya, Pablo, como de Laura, o como mía, o como de la persona más parlanchina del mundo. ¿Qué es lo que expresamos? Pues ahí ya nos metemos al territorio de lo personal. Y ahí es donde sí ya entramos en el tema del condicionamiento, porque nada más podemos expresar aquello de lo que nos damos cuenta. Ahora, la expresión como tal, yo creo que desde el condicionamiento sí les es más permitida a las mujeres. No porque eso sea una energía manifestada femeninamente. La expresión no es femenina. La expresión es, se me ocurre el yin y el yang, ¿no? O sea, pues tiene que haber movimiento, tiene que haber este vacío que es llenado, que se hace vacío que es llenado. No es que el vacío sea femenino y el llenado sea masculino, son los nombres que estamos utilizando. Pero el proceso, pues es de ambos. Se expresará de manera más femenina o de manera más masculina, dependiendo de la forma y lo personal y la identificación, como bien dijo Laura. Pero la posibilidad de expresión, 100% abierta. Lau, te veo con ganas de... Venga. Sí, se me ocurre pensar que hay una magia detrás de la relación de pareja. Y esa magia que veo es como en absoluta libertad y tal vez sembrando esa semillita desde la intimidad, se empiezan a despertar en el hombre también esas emociones y esos sentimientos del femenino. Hay cosas o comportamientos que, digamos, el hombre y la mujer también solo tiene en intimidad o solo tiene o despierta, digamos, más bien, y que los va, que una vez sembrada esa semillita, o sea, descubierta la magia que hay detrás de esa emoción o detrás de ese sentimiento o desde ese obrar de una manera nueva, empieza a nacer la posibilidad de seguir expresándolo fuera de esos entornos. Yo me acuerdo que no sé si se los he contado en este escenario, yo creo que sí, que alguna vez mi suegra, yo le dije, a mí sí me tocó el más mimado de todos. Y me dijo, qué pena, pero en esta casa no somos ni 5 de contempladores, la que lo dañó fue usted. Y yo me puse a mirar y sí, realmente la que lo dañé, pues dañé, no, siquiera lo arreglé.
porque mi marido es el más contemplador, el más detallista, pero cuando yo lo conocí no era así. De hecho, yo me acuerdo el primer día de la madre que le pregunté qué le vamos a dar a tu mamá o dónde la vamos a invitar a comer, y me dijo, ¿por qué? O sea, ni eso lo celebraban. Entonces, digamos como que hay una manera en la interacción de pareja y quizá también en muchas amistades distintas, donde se logra llegar a una intimidad o unos espacios de conversación donde logras tocar de una manera distinta la vida del otro y detonar esa chispita que enciende el fuego para descubrir otra parte de nosotros más allá de lo que nos han dicho, a las mujeres no les puede dar rabia y los hombres no pueden llorar, o cualquier cosa de estas que culturalmente supuestamente hemos aprendido. Entonces yo creo que a través de las relaciones, ya no voy a decir relaciones de pareja, sino a través de las relaciones íntimas, sí podemos sembrar esas semillitas donde nos permitimos explorar más el femenino y el masculino, y una vez descubierto, encontramos que en cada uno hay una magia enorme y un valor enorme que nos permite crecer desde adentro. Y una vez crecidos desde adentro, explorarlo y ponerlo o usarlo a nuestro favor desde la humanidad que somos para disfrutarlo. No, es que me parece hermoso. Pues se me pasa por la cabeza así películas y películas de cosas que yo he aprendido y sé que Rodri ha aprendido a mi lado. Y entonces ya después lo miro con mis hijos y he aprendido cantidad de cosas al lado de ellos y ellos al lado mío. Y pienso con amigos y exactamente lo mismo. Y con mis hermanos ni se diga. Es como la posibilidad de mantenernos en ese vacío para que todo eso pueda encender esa chispita. O sea, ser el oxígeno que permita que la chispita prenda. Porque a veces se nos olvida o desconocemos ese oxígeno y entonces pasa la chispita y pasa el fuego enorme y ni nos toca. Entonces es como las ganas de mantenernos sedientos de eso que está ahí, que nos lo pueden ofrecer y que lo podemos disfrutar desde esta humanidad. Qué hermoso, Laura. Yo siento que creo que lo maravilloso de los tres principios es ese despertar, todo esto que tú acabas de decir. Los principios nos llevan a eso, a esa conexión más profunda, a ese despertar, ¿verdad? De palpar más todo eso que hay dentro de nosotros, ¿no? Y en el caso, bueno, vamos a decirlo en los hombres, que vuelvo otra vez, de que tal vez se les hace un poco más difícil por todas las creencias que se dan. Y bueno, igual como lo dijo Marina, en las mujeres nos pasa eso, de que no podemos enojarnos y tal y tal. Para mí es hermoso los principios. Yo era una persona, digamos, podría decir, a veces pensaba que muy dura o muy que según yo no me permitía, ¿no? No podía, me permitía ser vulnerable. Y eso ha sido lo maravilloso de los principios, que ahora no me importa si siento tristeza, permitirme ese momento de tristeza. Si estoy enojada también, ya estoy muy clara que eso es parte de ser humana y que no hay nada mal con eso, ¿no? Siempre y cuando, pues no, como decimos, no me monte en el tren y me quede ahí pegadita. Pero siento que los principios, por lo menos a mí, han sido maravillosos, el que me han permitido poder palpar y ser vulnerable en las emociones, ¿no? Y yo creo que a los hombres, pues obviamente es lo mismo porque somos exactamente igual. Y el poder palpar esas dos energías que están en ambos, realmente es hermoso a través de los principios. Oye, Alex, qué maravilla que digas permitirse la vulnerabilidad, porque cámara, ¿no? O sea, se supone que ya de por sí las mujeres somos mucho más vulnerables que los hombres, pero sí es verdad, ¿no? De repente te topas con este entendimiento y te descubres panza arriba, ¿no? O sea, completamente expuesta, pero ellos también. Entonces, creo que de verdad en el entendimiento, pues alcanzamos la tabula rasa, neta, ¿no? Hablando de biología, me acuerdo de este libro que leí que se llamaba El genio en tus genes.
Entonces sí, todos tenemos las expresiones genéticas posibles, pero lo que enciende el gen o apaga el gen, activa el gen o desactiva el gen, es el pensamiento, son las estructuras mentales, es la identidad, la identificación, ¿no? Entonces, híjole, o sea, de verdad las posibilidades de expresión, no paramos, no paramos, pero es un tema activo. Ayer estaba viendo un documental sobre la sostenibilidad en el mundo, ¿no? Y entonces hablaban de los sistemas de microbios y la permacultura y toda una serie de cosas. Pero me llamó muchísimo la atención la cantidad de expertos que decían, es que es el momento de lo femenino, es el momento de la expresión femenina. Y hablaban de un chorro de tradiciones en las que se decía que existía la creencia de, o sea, había como no es creencia lo que quiero decir, ahorita me acuerdo cuál es la palabra que quiero, pero bueno, era una cuestión de cuando las abuelas tengan el poder, entonces se va a poder rescatar al mundo, entonces se va a poder salvar al mundo. Y eso me ha hecho preguntarme a mí mucho, ¿no? Sobre todo ayer que lo empecé a escuchar, ya habiendo yo visto todo esto de que hablábamos de los vacíos y de los movimientos y así, decía yo, ¿será que el vacío tiene que ir en la otra dirección ahora o qué, no? O sea, la expresión de una cosa ha creado un vacío que entonces ahora la otra está empezando a llenar y a lo mejor es un pendular en ese sentido. No lo sé. Si a mí me preguntan, ¿qué es la energía femenina que se está viendo surgir ahorita en el mundo? ¿Cuál es la expresión de esa energía femenina? Yo sí me atrevería a decir, pues es mucho más enfocada al nosotros que al yo. Es mucho más enfocada a la unión que a la separación. O sea, mira más hacia el nosotros, a la colaboración, que a la competencia. Y entonces creo que durante mucho tiempo se ha tratado de descubrir y explotar mis propios recursos, conocerlos a fondo. Y ahora se empieza a tratar de, bueno, ¿y con eso qué aporto? ¿Cómo lo unimos? No, escuchaba una historia el otro día de un granjero que sembraba el mejor maíz del mundo y siempre ganaba el primer premio en los concursos de maíz. Pero cada año sin falta, después de ganar el concurso de maíz, iba y les regalaba grano a todos sus vecinos para que pudieran plantar maíz ellos también. Y entonces le preguntaban, ¿cómo le das de tu grano de maíz, que es el mejor del mundo, a tus vecinos que compiten contra ti en esta cuestión del mejor maíz? Y el granjero se queda boquiabierto y dice, pues todo el mundo sabe que el viento hace cruce de granos y de todo. A mí me conviene que todos mis vecinos tengan el mejor maíz, porque si ellos empiezan a plantar mal maíz, va a bajar la calidad del mío. ¿No? Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la energía femenina? O sea, y repito, lo que llamamos energía femenina es una expresión nada más. Para mí tiene que ver con este vacío que se ha hecho alrededor de el nosotros y la colaboración que tiene que empezar a llenarse, porque de aquí nadie se salva solo, de aquí nadie sale solito. Norma, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Cómo están? Realmente un gusto de verlas a todas en este grupo tan maravilloso. Gracias por invitarme, Ale, ¿cómo se llama esto? Marina, por verte nuevamente, a ti también, y a todas, a Laurita, etcétera, ¿no? Muy interesante el tema, realmente, que estás tratando, y te voy a decir que la experiencia mía con esta pandemia, que ha sido
muy retante y un hito en la historia del mundo realmente, justamente lo que tú decías, ¿no? El tema de lo femenino es la convocatoria, pero no es lo femenino desde el género femenino, sino es lo femenino desde, digamos, el permitirse ser más natural uno mismo. Nosotras las mujeres y los hombres, a su vez, se permiten ciertas cosas condicionadas, están condicionadas culturalmente, muy condicionadas culturalmente, y yo creo que ahora se nota más que nunca eso, ¿no? Con esta pandemia, por decirte, a mí, bueno, vivía yo en la ciudad, me mudé a la playa, que hay una casa familiar en la playa, con mi familia, para empezar, ¿no? Y la verdad que hemos estado conviviendo y colaborando todos, una cosa totalmente atípica porque solamente disfrutamos el mes de verano y como las vacaciones. Sin embargo, también eso no solamente sucedió en mi familia, sino en algunas familias que también decidieron trasladarse a la playa. Y lo que yo siempre hablo, digamos, en los chats que tenemos comunes con este grupo, es que ya no hay un sentido de individualismo, sino un sentido comunitario que se había perdido mucho, mucho, y me fascina porque yo soy abuela. Tengo nietos que viven desde lo comunitario y están fascinados, ¿no? Y me alegra que esto haya sido realmente un momento de ver otra perspectiva, ¿no? De contemplar y de vivir y experimentar otra perspectiva que, como tú dices, realmente es como que tu grano de maíz sea el mejor y de pronto quieres que eso empiece a expandirse porque eso no solamente me beneficia individualmente como familia, sino también empieza a generarse un bien comunitario que es importante seguir propendiéndolo realmente a nivel general, ¿no? Realmente lo que estamos hablando ahorita de lo masculino y de lo femenino, realmente yo creo que el mundo en general, y lo veo, y yo creo que todos ustedes también, el mundo como que se está permitiendo ahora expresarse más, y si bien es cierto las mujeres lo tenemos más a flor de piel, ya no se tilda esa forma de expresión como antes se tildaba, y yo me acuerdo, si uno se expresaba, como tú decías, la rabia o el malestar o qué sé yo, o estabas con tu periodo o estás en la menopausia, ¿no? Siempre te lo etiquetaban de esa forma. Y no es así, ¿no? Y ahora nos entendemos de que nos permitimos esto, y los hombres también se pueden permitir eso, y eso nos hace más humanos a todos, ¿no? Y claro, con sus bemoles y sus altas y sus bajas, vamos como encauzándonos, digamos, y evolucionando en esta vida, ¿no? Y aprendiendo a diario, con nuestros conflictos internos, con nuestros conflictos con los demás, que nunca, esta es la vida, ¿no? Pero vamos aprendiendo, y eso es lo rico de esta experiencia, que ha costado muchas vidas, que ha costado muchas pérdidas de trabajo. Hay que ser conscientes de eso también, porque no todo el mundo está en la situación que uno está. Eso nos ayuda a ser agradecidos, tener más sensibilidad por tanta gente que la pasa muy mal, y yo creo que es la mayoría de la población, pero del mundo, pero realmente estamos iniciando, yo creo, un cambio de perspectiva y un cambio de mentalidad que era muy necesario. Es tan buena la naturaleza, es tan importante que el mundo solito como que da esos momentos críticos para dar paso a algo. Hasta el parto, bueno, el parto natural que yo lo viví, por lo menos, hasta el parto es doloroso, digamos, físicamente, ¿no? Pero es porque va a salir algo nuevo, algo bueno, y de pronto pasó. Entonces para mí toda esta experiencia muy dolorosa a nivel mundial es porque estamos haciendo nacer otra era, con otras personas, y yo trato digamos, de que mis nietos también
sean más conscientes de eso. Son chiquitos mis nietos, ¿no? Pero igual, ¿no? Ser conscientes, digamos, de lo que estamos viviendo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Oye, Norma, lo que dijiste, perdón, Lau, perdón, pero es que lo tengo que decir ya, rápido. Lo que dijiste me llamó muchísimo la atención porque es algo que no había visto. O sea, las mujeres, por la menstruación, por el parto, tenemos a fuerzas que aprender a soltar. Sí, O exacto. sea, tenemos que aprender a generar, pero tenemos que aprender a soltar también. Llevando hasta el terreno de los principios, ¿no? Pues van a generarse pensamientos, van a generarse creencias, va a generarse condicionamiento, pero pues a lo mejor nos es más fácil soltarlo, nomás porque la vida nos obliga un poquito más. Pero, pero creo que tienes toda la razón y quiero unir lo que estás diciendo con lo que decía Pablo. De verdad, sí, se trata de integrarlo todo, ¿no? Y que todos nos demos cuenta de que tenemos estas dos posibilidades todo el tiempo y cómo las manejamos y las equilibramos. Perdón, Lau, ya me callo. Shh. Pero a eso mismo apuntaba, a la integración. Hay una conversación de Sergio Torres y David de Rosario que hablan, David de Rosario es un científico y habla, él no separa pensamientos y emociones, entonces él habla de pensaciones. Y entonces pensaba yo, si uno pudiera no hablar de femenino y masculino, sino masculina o femenina, porque al final, como tú decías, yo me muevo en el agua, inmediatamente es llenado. Al final, cualquier desplazamiento de ese femenino es llenado por el masculino, no necesariamente fuera, también desde adentro. O sea, es como se da la muerte y la vida, como se da la inhalación y la exhalación. O sea, al final todo es en medio de ese vaivén y yo no pienso y se produce la emoción, sino que se produce simultáneamente y en la misma parte del cerebro. O sea, ¿cómo es eso de que queremos, a ver, como mantener la pregunta si la pregunta misma ya está siendo llenada, a veces hasta por la pregunta misma? O sea, no sé. O sea, como que en la medida en que yo doy, ya estoy recibiendo. O sea, yo doy gratitud o yo doy una sonrisa y yo ya estoy experimentándola y ya la estoy recibiendo. O sea, en el mismo momento en que se genera el vacío es llenado. O sea, es inmediatamente, no hay separación. En el mismo momento que estoy pensando siquiera en generar ese vacío, ya estoy pensando en llenarlo. O sea, ya está siendo llenado. Y tratamos de separarlo y decir como esto va hasta aquí, esto arranca ya, y no hay forma. O sea, todo es lo mismo. Y yo creo que el hecho de que tengamos la inhalación y la exhalación, los impulsos del corazón, nos lo está mostrando desde la humanidad misma. O sea, no hay que categorizar, no hay que separar, no hay que, sino por el contrario, notar la integración de ese todo. Notar la integración, así la expresemos de maneras distintas, pero es absolutamente integrado. Y de alguna manera, como digamos, lo que vamos viviendo, cada uno desde su femenino o masculino más o menos desarrollado como lo tenga, es como lo tiene que vivir para darse cuenta de lo que se tiene que dar cuenta. O sea, cada uno va generando su vacío que tiene que ser llenado, cada uno recibe personas y las acoge, porque eso es lo único que puede pasar en ese momento, para la experiencia que tienes que vivir de tu vacío y de tu llenado. No sé, como tengo una revoltura ahí de cositas sabrosas en la cabeza. Pero te regresaste a la conciencia, Lau, ¿no? O sea, al final, pues lo que queda es la conciencia. Lo que queda es la conciencia. Tan, tan. Mónica, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias. A ti. Me surge una pregunta.
¿Creen que sea parte de ese condicionamiento la tendencia femenina a como atender más tus pensamientos? Hay una imagen que vi alguna vez donde está una mamá que ya se va a dormir y está pensando, estaré haciendo bien las cosas, este niño en la escuela cómo va, y este niño estaré haciendo mal con la lactancia, y así, un montón de nubecitas. Y por el otro lado está el papá y está pensando, soy el mejor papá del mundo. Entonces, ¿creen que sea parte también de ese condicionamiento el atender tanto ese ruido? Híjole, en mi experiencia, Mónica, cero, ¿no? Lo que pasa es que el ejemplo que estás trayendo a la mesa tiene que ver con ser papá y ser mamá, ¿no? Que es pues la labor que ella tenía. Si los trasladamos a los dos a la oficina de él y vemos las nubecitas de él y las nubecitas de ella, pues otro panorama sería, ¿no? Ahora, en mi experiencia trabajando con clientes y así, pues todo el mundo está metido en su vida mental. Todo el mundo. No, no hay ninguna diferencia. Las temáticas son distintas, eso sí, pero está ahí. ¿Hace Sí, sentido? y tiene que ver con lo que nos enganchamos. O sea, posiblemente esa misma mamá, un día determinado, tuvo unas experiencias espectaculares que no la hacen engancharse con ese pensamiento. Y posiblemente hay un detonante de cualquier otra cosita que hace que vuelva y se enganche con ese pensamiento. Pero al final es reconocer que es un pensamiento que fluye y tú decides, tú vas viendo si te estás, más bien que decidir, vas notando si te estás enganchando con él o no. Pero te reconoces como la posibilidad de notar que eso está fluyendo y tienes la posibilidad de engancharte o no. Y de notar qué experiencia estás viviendo cuando te enganchas. Cuando te sientes atrapado en eso, que estás creyendo tuyo y que estás creyendo tu realidad. Y sucede en hombres y mujeres. Y desde el femenino del hombre y de la mujer, y desde el masculino del hombre y de la mujer. Yo aportaría ahí que eso es parte de ser humano. El engancharnos es parte de ser humano. Nos pasa a todos. Lo interesante es, como bien lo dijo Laura, observar qué tanto nos estamos enganchando en esa historia, en ese contenido, ¿no? Que está pasando en ese momento. Pero no hay nada malo con eso. Sí. Y bueno, y una vez más, ¿no? ¿Con qué te enganchas? Pues es parte del condicionamiento. Entonces, o sea, nada más es regresar a la conciencia de lo que está sucediendo y ver cómo lo que nos quedamos nos limita. Exacto. Lo que nos creemos nos limita. Y el sistema está perfectamente diseñado para avisarte que te estás limitando. Y la manera en la que lo hace, pues es con sufrimiento. Oye, te estás limitando. Pero es lo único que está sucediendo en todo momento. Y a veces te lo señala suavecito, te indica, te hace así, te sopla el oído, y a veces te empuja, y a veces te revuelca, y a veces te arrastra. Pero sí que te lo está mostrando. Sí, y lo más lindo con esto, con los principios, es de que, por lo menos en mi vivencia, ha sido de que, como bien lo estás diciendo, ahora yo lo veo, pero ya no me doy ese palo, ¿no? De decir, ay, qué bruta, Alexandra, otra vez te enganchaste, ay, Alexandra. Ahora simplemente hasta me río y a veces digo, uy, mira qué chistoso, estás enganchada. Uy, mira qué chistoso, te estás dando palo y no está pasando nada. Eso es lo maravilloso para mí de los principios, el que te ayuda mucho a estar, pues, observando un poco eso y tratándolo, vamos a decirlo con cariño, tratándote con cariñito y con amor. Buenísimo. Y en esa conciencia y en esa posibilidad de amor, pues no hay género. No hay género. Así es. Y reconocer esa posibilidad, pues ya nos abrió todas las puertas. Señor Luis, algunas palabras de sabiduría, por favor. Bueno, yo no sé si de sabiduría. Yo lo que lamentablemente me he perdido la primera parte, por eso no quería hablar mucho. Pero
se me viene a la mente la imagen de unas botellas de detergente, este que usamos para la lavadora, ¿no? Yo creo que el hombre y la mujer son el envase del detergente. Y hay uno rosita y otro azul y todo lo que tú quieras. Y se supone que uno tiene que oler muy bien y ablandar la ropa, y el otro es fuerte con las manchas, pero esas son tonterías. Yo creo que a la hora de la verdad... Lo que limpia es el agua. el agua y el vodka que le echan. No, quiero decir que no somos tan diferentes. Yo no voy a decir que seamos exactamente iguales, pero aunque lo pienso, ¿eh? Pero bueno, puedo estar muy equivocado. Pero yo creo que si no fuera por los condicionamientos que tenemos, ese tópico de que la mujer es débil, bueno, eso no se lo creía a nadie. Pero el de que el hombre es tonto y completamente simple y la mujer es misteriosa, pues sinceramente yo no lo veo así. Yo creo que somos mundos, que dentro de cada envase de esos hay un montón de misterios, ¿no? No se define nunca por el envase en sí. No, y la posibilidad de, dentro del mismo detergente, o sea, dentro del mismo envase, alterar las cosas. Claro. Porque incluso históricamente nos encontramos en un momento de más equilibrio en el que la mujer está teniendo una expresión más masculina y el hombre está teniendo una expresión más femenina, ¿no? Se están acercando en ese Sí. sentido y expandiendo. Yo te hablo por España nada más, porque no conozco otra realidad bien, parte de Japón, y el hombre está ahora como asustado, ¿no? O sea, está en un momento como perdido, ¿no? Mientras la mujer va recuperando cosas y ganando terreno, y el hombre ha llegado un momento que no sabe muy bien cuál es su papel, ¿no? Pero bueno, son cosas de la historia, ¿no? Luego llega un momento en que todo se pone en su nivel. Primero hay un desequilibrio. Primero hay un desequilibrio, pero vamos hacia la integración. Sí. No nada más es probable, es inevitable. Todos juntos. Venga. Muy bien. Así es, de verdad. Fíjense que incluso en este tema de las religiones, yo no sé ustedes qué tan al tanto están de las religiones, pero una de las últimas religiones en crearse, que son los bahá'ís. Los bahá'ís reconocen a todos los profetas. Los templos bahá'ís tienen puertas para cada una de las otras religiones. No hay un altar y un espacio. Hay un centro y todo es redondo con flor de loto para que cualquiera pueda subir a hablar. Y una de las máximas bahá'ís, que son pocas, pero una de las máximas bahá'ís es la paz. No nada más es probable, es inevitable. Estamos en un proceso inevitable de equilibrio. Marina, eso es hermoso que acabas de compartir y me reafirma esa certeza que siento fuerte, y bien mucho lo compartimos esto, de que todos somos uno. Completamente, Alexandra. Y de alguna manera el saber que estamos en ese proceso y que es inevitable, pues a lo que nos invita es a sacar las manos, ¿no? Lau, ¿con qué cerrarías? Yo cerraría con permitir disfrutar nosotras las mujeres, el femenino y el masculino, y reconocerlo en cada uno de los seres humanos y disfrutarlo desde la humanidad, porque es muy rico. Muy rico. Muy rico. Pues con esa invitación nos quedamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alexandra. Gracias, Laura. Gracias a ambas. Fernando, Gracias por a todos. Fernando no quiso participar hoy, creo claro, pero ya participará en las otras. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Nos vemos entonces pronto. Abrazo a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.